todos nosotros. En él encontramos uno de los muchos y grandes milagros que hizo el Señor Jesucristo a un paralítico. De este pasaje se han hecho muchas prédicas, muchas enseñanzas, muchos estudios, y créanme que ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición para los creyentes, así que vamos a hablar un poquito de este libro de Marcos. ¿Ya estamos ahí? Marcos 12, 1 al 12. Marcos 2, perdón, 1 al 12. Sí. Bien, vamos a la lectura. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, Dios bendiga su palabra y vamos a aprender un poquito de ella. Como decía, se han hecho muchas prédicas al respecto a este sermón, muchos estudios, y sin duda alguna todos han sido de gran bendición. Por lo que leemos en el versículo 5, inspirados en ese versículo, son los temas que normalmente se predican. Si usted va conmigo al versículo 5, aquí vemos cómo Jesús resalta la fe que había en ellos. Y también dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, inspirados por esas palabras que Jesús dijo, se han hecho prédicas y estudios basados en el poder que tiene el Señor para perdonar pecados. Sabemos que solamente de Él proviene el perdón. Usted y yo, por su gracia, hemos sido perdonados de nuestro pecado. Amén. Y también porque Él menciona la fe de ellos, se han hecho prédicas sobre la fe. Se han hecho prédicas por el poder sanador que tiene Jesús. Pero sabe que yo miro otras enseñanzas de las cuales poco se menciona. Y de las enseñanzas que están ahí escondiditas son de las que yo quiero que hablemos un poquito. ¿Bien? Decía yo que sin duda alguna estos estudios que se han preparado sobre este pasaje y enseñanzas han sido de gran bendición, porque es la promesa que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Si la palabra es viva y eficaz, es de bendición. Podemos verla en nuestras propias vidas. La palabra Dios tiene vida, la palabra Dios trae consuelo, trae paz. La palabra Dios anima, fortalece, tiene poder para dar sabiduría, edifica, también reprende, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, o hay una promesa, que cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos bendición a nuestras vidas. Así que pues yo mencionaba que estas prédicas y estudios que se han hecho respecto a este pasaje han sido de mucha bendición sin duda alguna. Bien, vamos a empezar en el versículo 1. Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Por lo que vemos, dice Marcos, empieza diciendo que Jesús regresó ¿a dónde? A Capernaum, y estaba en casa. La pregunta es: ¿y en casa de quién? Si yo digo estoy en casa, se entiende que estoy en mi casa, de primero donde vivo yo, pero Jesús dice que regresó Jesús a Capernaum y estaba en casa. ¿En casa de quién? Bien, vamos a ver allí en el mismo libro de Marcos. Vamos a ver aquí en el mismo libro de Marcos, versículo 1, 29 y 31. Voy a pedir que lo lea, por favor.
versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 29 al 31, alguien que lo lea por favor. Amén. Ujú. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bien. Dice que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón. Simón era Pedro, ¿verdad? Jesús venía con ellos. Sí, fue el que sanó a la suegra de Pedro. Entonces quiere decir que Jesús con Pedro y los que menciona aquí estuvieron en la casa de ¿quién? De Pedro, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a Mateo 8, marque ahí donde está, y vamos a pasar a Mateo 8, 14 y 15. Acá menciona Simón, acá nos da más información. Mateo 8, versículos 14 y 15. Me dice cuando esté ahí, por favor. ¿Ya estamos ahí? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Vino Jesús a casa de quién? A casa de Pedro. Ahora regresando a Marcos capítulo 2 versículo 1, cuando dice que entró Jesús otra vez a Capernaum. Quiere decir que Jesús, la casa de Pedro estaba en Capernaum, Jesús había salido. Si usted ve el título antes del versículo 35, el capítulo 1 dice que Jesús recorre Galilea predicando. Entonces Jesús había estado en Capernaum, en casa de Pedro, y salió a Galilea a predicar alrededor de Galilea, y después de unos días regresó a Capernaum, a la casa de Pedro, y ahí precisamente empieza Marcos a narrar el acontecimiento del cual vamos a hablar. Ok, entonces, conociendo que era la casa de Pedro, detalles para aprender, vamos a ver lo que pasa en el versículo 2. Este Pedro es el apóstol. Sí, Simón Pedro. El versículo 2. El 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora dice lo que pasa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. E inmediatamente se juntaron muchas personas. Esto nos muestra, de que Jesús era una persona muy conocida. Nos muestra cómo la gente lo esperaba, lo buscaba. Y en cuanto llegó, dice, e inmediatamente, ¿qué pasó? La gente se agolpó a la casa de Pedro. Dice, y aún, la casa estaba repleta, dice, y aún a la puerta se amontonaba la gente. Entonces vemos cómo era Jesús de buscado, de esperado. Donde quiera que llegaba, como en otras partes de la Biblia, la gente se agolpaba, multitudes lo seguían. Sí, mi hermano Juan. Me imagino que mientras él se fue a predicar, cuando salió de Capernaum un rato para ir a predicar, mientras tanto el pueblo estaba hablando de lo que hizo con la suegra de Pedro, y eso posiblemente hizo fama. Sí, aparte de que ya conocían a Jesús, había hecho muchos milagros, ya conocían, se oía mucho de Jesús, sabían quién era Jesús. Me llama la atención que dice en el versículo 2, que la gente se amontonaba, la casa estaba repleta. ¿Y qué hacía Jesús? Predicaba. Jesús predicaba. Predicaba la palabra. Correcto, predicaba, importante, ¿verdad? La palabra. Ahora, de toda esta gente que se amontonaba, la pregunta es, ¿se amontonaban porque tenían hambre de conocer la palabra de Dios? ¿Se amontonaban porque tenían hambre de aprender las enseñanzas de Jesús? Posiblemente porque De los milagros que hacía. de los milagros, salvarse, cualquier cosa. Bien, vamos a mirar que entre todas estas personas habían varios grupos. Una Sí. pregunta, hermano. Cuando dice predicaba la palabra, ¿a qué se refiere? ¿Al Antiguo Testamento? Se refiere a la palabra de Dios, y muy posiblemente predicaba del reino del Evangelio del Señor. Muy posiblemente es posible que fuera del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento.
Lo que sí estamos seguros, no sabemos exactamente de qué Nuevo o Viejo Testamento estaba en el Nuevo Libro, lo que sabemos es que predicaba la palabra de Dios. Eso sabemos con seguridad. Ahora, ¿qué predicaba? La Biblia no lo menciona, solo dice que predicaba la palabra de Dios. Bien. Ahora la pregunta es, de todas estas personas estaban allí porque tenían hambre de conocer a Dios. Yo me puse a analizar y sabe que yo encuentro 4 grupos de diferentes tipos de personas que están aquí. Vaya conmigo a Marcos 1, 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Vamos a ver, a encontrar las motivaciones por las cuales esta gente se amontonaba donde estaba Jesús. Marcos 1, 32 y 34. ¿Está allí? Amén. Léalo Isaías, por favor. Del 32 al 34, hermano. Del 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Bien. Mucha gente le buscaba, ¿por qué? Porque tenía necesidad de recibir sanidad sobre sus enfermedades. Entonces podemos encontrar que en este grupo que se amontonaba, donde mientras predicaba Jesús, había un grupo que su motivación no era porque quería saber de la palabra de Dios. ¿Cuál era su motivación? Sanidad. Cuando predicaba Jesús había sanidades. Las sanidades mostraban que lo que se estaba haciendo provenía de Dios. Había milagros, pasaban cosas extraordinarias. Entonces vemos que había un grupo de personas que estaban ahí, ¿por qué? Estaban buscando sanidad a su enfermedad, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otro punto. De entre todos este mundo de personas que se agolpaba, ¿cree que también había gente curiosa? Sí. ¿Qué hace un curioso? Ok, entonces vamos a ver que había un grupo de curiosos. No tengo necesidad alguna, pero voy a ver qué hay, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué más había. ¿Cree usted que había personas que en verdad sí tenían deseos de escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos? Sí, entonces había aquellos que de manera sincera buscaban aprender. Buscaban conocer del reino de Dios, que eran las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hay un grupo más. Vaya conmigo al versículo 6, por favor. Marcos 2, versículo 6. Hay un grupo más de personas que se encuentra entre esa multitud de gente que está ahí. Sí, José. Sí, yo quiero decir que nadie nunca en la historia del mundo habló como él habló. Él hablaba con sabiduría, de arriba. Entonces la gente quería oír lo que él decía, porque las palabras de él eran nuevas. Nadie nunca había oído eso. Él no era un profeta, él no era un maestro. Claro, tenía sabiduría de Dios. Solamente Dios habla así. Cuando David habla con el Señor, ¿qué dice? Tu palabra, ¿cómo es tu palabra? Dulce como la miel. Amén. Mas, sin embargo, si hay aquellos, aunque su palabra es dulce como la miel, en su palabra y su vida, si hay aquellos que no les interesaba tanto escuchar su palabra. ¿Sucede en el día de hoy también? Sí, hay muchos que no les interesa mucho escuchar sobre la palabra de Jesús. Son otras motivaciones las que los lleva a juntarse allí a veces. Bien, versículo 6 del libro de Marcos, ¿alguien que lo lea, por favor? Amén. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Había un grupo de los escribas, ¿verdad? Ok, vamos a ir al libro de Lucas, ahí tenemos más información, nos habla un poquito más. Marca ahí donde está y vamos a ir al libro de Lucas 5, 18 al 21. Libro de Lucas 5, 18 al 21, por favor. Marca el libro de Marcos que vamos a regresar. ¿Me dice cuando esté allí? Ajá.
Lucas 5, 18 al 21. ¿Estamos? Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los ¿qué? Los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces vemos que había un grupo de los escribas y también estaban los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? De los que sabían bastante de la Biblia. De la ley, sabían de Los escribas eran los que estudiaban la ley. Se les conoce como los Sacerdotes. doctores de la ley. doctores. Era la élite religiosa de aquellos tiempos. Eran los guías espirituales del pueblo. Eran los que se oponían a las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesús jalaba a mucha gente. Las enseñanzas que del Señor Jesús no estaban de acuerdo con ellos. Entonces ellos estaban perdiendo credibilidad y estaban perdiendo intereses personales. Entonces este grupo de los que está allí, los escribas, es un grupo que son enemigos de Jesús. Si usted recuerda la palabra, si encontramos que seguido lo quieren poner en aprietos. Bueno, déjenle una pregunta: ¿por qué cree que estaban ahí? Para eso, para buscar alguna razón. Querían conocer al enemigo. Estaban ahí precisamente porque estaban buscando la oportunidad de encontrarle en un error. Recuerda cuando tiene un encuentro y le dicen: Jesús, ¿es lícito pagar impuestos, pagar tributo a César? ¿Qué era lo que buscaban? El Señor Jesús tenía muchos seguidores. Infamable. Si el Señor Jesús decía: sí, sí es lícito, al pueblo que lo hacía no le gustaba eso. Entonces querían agarrarlo y echarle el pueblo encima. Si dice: no, no es lícito, ¿qué iba a pasar? El César se le iba a caer encima. El César se le iba a echar encima. Entonces buscaban encontrarle un error. También miramos cómo el Señor de una manera extraordinaria se salía, ¿verdad? Pero miramos que su propósito era encontrarle error. En otras palabras, ¿eran enemigos de Jesús? Sí. ¿Eran enemigos declarados? Sí. Bien, ahí estaba también este grupo. Entonces, resumiendo, sacamos que había 4 grupos de personas. Estaban aquellos que buscaban sanidad, estaban los curiosos, estaban aquellos que con sinceridad querían conocer el reino de Dios, pero también estaban los enemigos de Jesús. Bien, vamos a regresar a Marcos 2, 3 y 4. Está la gente aglomerada, entre ellos se encuentran esos 4 grupos que hemos mencionado, y vamos a ver qué pasa en el versículo 3 y 4. Dice: entonces vinieron a él unos, fíjese, dice unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Yo he escuchado que dicen que se refieren solamente a 4 personas al paralítico, pero había más de 4. Eran unos que acompañaban y 4 lo cargaban, ¿verdad? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Ahora, déjele mencionar una cosa. Ellos habían escuchado de Jesús, ellos conocían el poder sanador de Jesús. Tal vez fueron testigos de muchos milagros, tal vez Jesús hizo milagros en ellos. Lo que vemos es que ellos tenían una fe enorme y tenían la seguridad que Jesús tenía el poder para sanar al paralítico. Por ese motivo ellos cargan al paralítico. ¿Dónde lo quieren llevar? Hacia donde está aquel que tiene el poder para dar sanidad al paralítico. Pero llegan a la casa y se encuentran con un gran problema. Le pregunto, ¿cuál era ese problema? No podían entrar por la puerta al frente porque había tanta gente aglomerada que no podían entrar. Y además estaban cargando al paralítico. No había espacio. Aparentemente ese era el problema. Pues déjeme decirle que hay un problema más grande que este. Déjeme decirle una cosa. Si viene un gran número de personas, un grupo de personas, y 4 atrás de un paralítico, había personas que iban: con permiso, ahora en cancha, queremos entrar, vamos a llevar al paralítico donde está Jesús para que lo sane, ¿verdad? ¿Cree usted que este grupo de personas estaba ahí? ¿Cree usted que escucharon, que querían pasar? Sí.
Cuando usted tiene una necesidad así, no hace hasta lo imposible, a un lado, por favor, déjeme pasar, por favor. Yo estoy seguro que muchos voltearon y siguieron. Entonces, para mí, yo no veo que había un problema. El problema principal no veo que era porque estaba lleno de gente en la casa y no cabía ni un alfiler. ¿Saben cuál es el problema? El problema no era exterior. El problema es interior y está en el corazón. Vamos a ver cuál es ese problema. Vamos a hablar del grupo de los que están buscando sanidad. Estoy seguro que ellos escucharon. Ellos como enfermos podían muy bien entender el padecimiento de este paralítico. Pero no fueron capaces de decir, me hago un lado, él tiene más necesidad que yo y que pase para que sea sanado. Hay un problema ahí. En el corazón. ¿Cuál es ese problema que hay? Hay un problema de egoísmo. Si hablamos de los curiosos, ¿qué está haciendo el curioso? Nada. Solamente quiere ver qué está pasando. ¿Se ha fijado cuando hay un accidente aquí qué es lo que pasa? Cuando hay un accidente solo se requiere de ciertas personas que estén allí en el accidente. Diría yo, los paramédicos, la policía y familiares de los que están envueltos en el accidente sí están. Poquita persona, ¿verdad? Pero ¿sabe que con un accidente así se amontona de gente? Me pregunto, ¿y esa gente qué hace ahí? ¿Sabe que no ayuda, solo estorba? Los que se necesitan que estén ahí para hacer el trabajo, no pueden hacerlo porque están estorbando. Estos curiosos estaban igualmente allí. Hay un dicho que dice en mi país, como se me ve jitomate, no servían para nada, pues ya viene adentro. Ok, no servían para nada, no hacían nada, pero estaban ahí. Ahora le pregunto, si ellos no tienen alguna necesidad, solamente estaban ahí por curiosidad, ver qué es lo que pasaba. Le pregunto, ¿no les era fácil hacerse un ladito y pase, le tienen necesidad? Yo no, yo estoy solamente aquí curioseando, estoy chismeando para acabarnos pronto, ¿verdad? ¿No era más fácil decir, pásenle? Pero no lo hicieron. Si están de curiosos, no tienen necesidad, ¿por qué no le permitieron pasar a una persona que sí tiene necesidad? Hay un problema de corazón. Egoísmo. Este grupo de aquellos que si buscan conocer la palabra de Dios. Ahora, si buscan conocer la palabra de Dios, lo que Jesús más irradiaba era amor y compasión. Si este grupo eran seguidores porque tenían hambre de conocer las enseñanzas de Jesús, tuvieron que aprender que se necesita amor y compasión. Estos grupos de acá arriba no les interesaba lo que Jesús predicaba. Es más, ni siquiera estaban atentos a ver qué decía. Estaban esperando el momento que se acabara y viene la sanidad. Así como el niño en la escuela, ¿verdad? Está esperando que llegue la hora del recreo. Entonces, no les interesaba. Pero a los que sí les interesaba, estaban poniendo atención. No habían aprendido acerca del amor y la compasión que Jesús predicaba. Oh, hermano, estaba explicando sobre el amor, ya le contesté. No habían entendido que Jesús hablaba sobre el amor y la compasión a los demás. Escuchan que quieren meter al paralítico y igual. Siguieron. Hay un problema en el corazón del ser humano. Y sabe que ese problema se nace con él. Ese problema de egoísmo se nace con él. ¿Sabe por qué el niño tan chiquitito quiere todo para él? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué el niño tan chiquitito demanda el tiempo para él? ¿Quiere el juguete más bonito? ¿Quiere la coca para él solito? ¿No quiere compartir? ¿Quién le enseñó? Pregunto yo. Hay un problema de corazón y se nace con él. Este grupo de personas tenían un problema de corazón llamado egoísmo. El egoísmo dice, si no hay para todos, lo que es para mí. El egoísmo dice, primero yo, después ellos si alcanzan.
de todas estas personas, hermanos, si por alguna razón Jesús no hubiera sanado ese día a todas las personas, de todas estas personas que estaban aquí, les era muy fácil esperar a otro día o a otro momento para ser sanados, si era la voluntad de Dios sanarlos. Les era mucho más fácil que al paralítico. ¿Sabe por qué el paralítico llegó al último? Porque no podía venir por sí solo. Porque a él estaba más necesitado que todos. Su situación era mucho más grave que la de los demás. Pensaban. ¿Sí? Entonces vemos que en este grupo de personas hay un problema llamado egoísmo, hay falta de compasión y también hay falta de amor. Le pregunto nuevamente, ¿el problema principal era que la casa estaba llena de gente? No, ese no era el problema principal. El problema principal es que estamos llenos de egoísmos, estamos faltos de compasión y faltos de amor. Esa era la raíz del problema que había. Déjale una cosa. De sobre está decirlo. Si estas personas que no eran enemigos de Jesús no dejaban que se acercara el paralítico necesitado, mucho menos lo iban a hacer los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban para impedir, para quitar oportunidad de que Jesús mostrara su poder. Entonces ellos menos le iban a ayudar. Bien, vamos a continuar con nuestro... Entonces, ¿qué motivaciones vemos por las cuales estaban ellos ahí? Cuatro diferentes motivaciones, pero con un mismo egoísmo, Con el mismo problema que era del con corazón. un mismo problema. 4 diferentes motivaciones, pero todos se caracterizaban con un mismo problema: egoísmo, falta de compasión y amor. Quiero que pasemos al libro de Lucas. Vamos a pasar al libro de Lucas. Estoy buscando el versículo, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. Y alguien que lo tenga, que lo lea por favor. Lucas 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien. Dice que la boca del hombre habla de acuerdo a lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y dice el hombre bueno y el hombre malo. Lo representa con el árbol malo y el árbol bueno. Dice que un árbol bueno es imposible que dé fruto malo, ¿verdad? En otras palabras, un hombre que tiene un corazón de acuerdo a la palabra de Dios, es imposible que de él salgan cosas que afecten la obra de Dios. De lo que en nuestro corazón habla nuestra boca. Ayúdame a encontrar qué saldrá de la boca de un corazón en el cual es conforme al propósito de Dios. Usted y yo somos llamados con un propósito, ¿verdad? Con muchos propósitos. Uno de nuestros propósitos es mostrar el amor de Dios. Le pregunto, en un corazón que no es conforme a la palabra de Dios, ¿qué habrá? ¿Qué saldrá de la boca? Odio. Odio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que saldrá? Envidia. ¿Habrá envidia? Crítica.
¿Saldrán palabras, No sería. saldrán palabras con el propósito de causar problemas? Sí. ¿Qué más sale de la boca? Difamaciones. ¿Mande? Difamaciones. Palabras que difaman. ¿Sí, Bob? Profanidades. Celos. ¿Qué más? Venganza. Venganza. Si no tiene amor, no sabrá perdonar. Si no sabe perdonar, buscará vengarse. ¿Qué más podríamos mencionar? No sé, los dijo Denise. ¿Se habrá muerto en chismes? Celos. ¿Hablar groserías? Sí. Bien. Dice la palabra de Dios que de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. Ahora, un corazón que es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál será el resultado de nuestras palabras y nuestras acciones? ¿Tendremos compasión? ¿Qué más? Yo sabía del otro lado, de este lado no sé nada. ¿Buscaremos el bien para los demás? ¿Qué más podría salir de nuestra boca? ¿Tendremos amor para el prójimo? Compasión. Benignidad. Y igual perdón. Ese es el fruto del Espíritu, hermano. Y perdón. Perdón. Ok. Bendiciones. Que una de las cosas que más nos cuesta hacer es perdonar. Ok. ¿Estaríamos criticando todo el tiempo? ¿Habrá críticas? No. No, entenderíamos más a la persona. No habrá crítica. Entenderemos más a la persona. Muy bien. ¿Qué más? Bendición para... Seremos de bendición para todos, ¿verdad? No tendríamos tanta desconfianza. ¿Sabe que este grupo muchas veces predispone a otros a que miren cosas malas en las demás personas? Curiosamente, ahí donde vivimos pasó una cosa que me causó gracia. Se cambió una familia nueva, puertorriqueña, cubana creo, y mi esposa empezó a platicar con la señora, haciendo amistad, usted sabe. Y dice mi esposa, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido aquí? Bien, dice, me gusta el lugar, con todo me he sentido muy bien, dice, menos con la encargada. Oh, y la encargada nosotros la conocemos, ¿sabe? Cuando estaba Vilma. La conocemos, para nosotros Vilma era una persona, para nosotros era muy buena persona. Oh, sí. ¿Y qué pasó con Vilma? ¿Tuvo problemas? No, gracias a Dios no tengo ningún problema, pero toda la gente me dice que es muy mala. Vilma no le había hecho nada a ella, mas sin embargo su corazón ya había sido predispuesto por otra gente a pensar mal de esa persona. Le digo, un corazón que no es conforme a la voluntad de Dios, predispone a otros a pensar mal de los demás. Sí. Sí. Ahora, déjeme, le pregunto una cosa. De estas cosas que hemos mencionado aquí, y que aquí falta un montón todavía, que son como resultado de un corazón que ama a Dios, estos grupos, ¿dónde cabrían? Estamos hablando de 4 diferentes grupos de personas. ¿Dónde cree que cabrían? De aquel lado. Y de aquel lado. Tiene buen ojo, ¿eh? Ahora le pregunto. Y si usted analiza su corazón, si yo analizo mi corazón, ¿en qué grupo quepo? ¿En qué grupo estamos usted y yo? Porque cree que me fue tan fácil decirle la parte de que... Yo sé. No, pues que es verdad. No, que es verdad. ¿Sabe que usted y yo hemos sido llamados por Dios para propósitos espirituales, propósitos Es una lucha del reino constante. celestial? Entonces, ¿cree que en nosotros hay estas cosas que habían ellos también? Déjele otra pregunta. ¿Y si hemos sido apartados por Dios para un propósito especial? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo si no tenemos un corazón conforme a la palabra de Dios? Para cumplir nuestro propósito divino, ¿es un problema no tener un corazón conforme a la palabra de Dios? Sí, sí es un problema.
El mismo problema que tenían estas 4 personas para meter a su amigo paralítico es el mismo problema que tenemos hoy en día para cumplir los propósitos para los cuales hemos sido llamados por Dios. Vamos a pasar a 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Y voy a pedir a alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí Dios declara por medio de Pablo que nosotros somos ¿qué? Colaboradores. Somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Que trabajamos para Él. Que somos la Él. Somos colaboradores de Dios. Que trabajamos para Él, sí. Pero ¿sabe qué es un poquito más allá? Trabajamos Mano a mano. Trabajamos juntamente con Él. Ser colaborador es una persona que trabaja juntamente con otro para un propósito especial. En este caso dice Pablo que nosotros somos colaboradores de Dios. O sea que trabajamos juntamente con Dios para un propósito especial. ¿Cuáles son nuestros propósitos especiales? Tienen que ver con el reino de Dios. Testimonio. Entonces usted y yo, dice Pablo, que trabajamos, somos colaboradores de Dios. O sea que tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Vamos a ver eso de colaboradores. ¿Sabe que Jesucristo tuvo colaboradores? Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿quiénes eran sus colaboradores? Sus discípulos eran sus colaboradores. Hoy en día dice Dios, nosotros, usted y yo, los que nos ha manifestado la gracia de Dios, somos sus colaboradores. Los discípulos eran los colaboradores de Jesús. Vamos a ver cómo trabajaban estos colaboradores. Vamos a ir a Lucas 9, 10, 12. Lucas 9, 10, 12. Dijimos que colaborador es uno que trabaja juntamente con otro para lograr un propósito especial. Lucas 9, 10 al 12. Vamos a ver cómo trabajaban los colaboradores de Jesús al lado de Jesús. Voy a pedir que alguien lo lea, por favor. Amén. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Fíjense lo que está pasando en el versículo 11. En Marcos 1:38 dice el Señor Jesucristo que Él ha venido ¿para qué? Para predicar. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Predicando. ¿Qué hacía la gente? Le escuchaba, ¿verdad? Ahora, ¿qué se supone que debían estar haciendo los colaboradores de Jesús? El maestro está predicando. Hay que estar cuando menos orando por Él. Hay que orar por esos corazones que sean tocados por la palabra de Dios. Era lo que debían estar haciendo, cuando menos eso. Ahora dígame qué es lo que hacían ellos. Parece ser que para ellos se les hacía pesado. Mientras Jesús predicaba y la gente estaba atenta escuchando la enseñanza de Jesús, llega un momento que ellos son los que se cansan. Mire lo que dice ahí en el versículo 12. Despide a la gente para que se vayan. Se lo repitan 2 veces, como diciéndole: ya es mucho tiempo, ya estamos cansados, ya despide a la gente para que se vayan. Buenos colaboradores, ¿verdad? ¿Por qué cree que ellos pensaban de esa manera y no pensaban como la de Jesús?
¿Esto muestra que su corazón estaba de acuerdo a la voluntad de Jesús? ¿O muestra que sus corazones estaban de acuerdo a la voluntad de ellos? Parece ser que tienen un problema que este otro grupo de personas que acabamos de ver, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora Lucas 18, 15 al 17. Y voy a pedir a alguien que vaya buscando Mateo 15, 21 al 23 porque está en tiempo. Lucas 18, 15 al 17. Alguien que tenga Lucas, por favor. Amén. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús sigue trabajando, ¿verdad? Y sus colaboradores ayudando. ¿Qué hacen? No dejan que los niños se acerquen. No. Él no tiene tiempo para niños. ¿Qué dice Jesús? De ellos es el reino de los cielos. Bien, Mateo 15, 21 al 23. Lo voy a leer. Mateo 15, 21 al 23 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué es que Jesús no respondía a esta mujer? Por lo que veo, estaba calando a sus discípulos. La mujer está pidiendo, está rogando por que tenga misericordia de ella, y él no contesta. ¿Y qué hacen los discípulos? Ya despídela, ya nos enfadó, viene a gritar y grita atrás de nosotros. Si no le contestas, dile ya que se vaya, está grite y grite, ya me tiene enfadado. Colaboradores de Jesús, ¿verdad? Versículo 28, ¿sabe que a propósito Jesús no contestaba? Estaba haciendo un testing, como dice, a sus corazones, porque mire lo que pasó en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Por qué Jesús no le respondió al momento? Estaba examinando qué había en el corazón de ellos. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Mucho amor, ¿verdad?, para con la mujer. Mucha compasión. No, enfado. Jesús, ya dile que se vaya, ya no se enfadó, está grite y grite atrás de nosotros. Vamos ahora a Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Habíamos dicho que Jesús vino para predicar su palabra, vino para salvar almas. Y vea lo que pasa aquí. Lucas 9, 51 al 56. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 9, 51 al 56. ¿Alguien lo tiene? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu soy? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjense lo que dicen los discípulos. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, grábese el nombre de Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El Señor Jesús vino para dar vida y sus discípulos lo están queriendo matar.
Miren lo que dice Jesús. Entonces, volviéndose a él, ¿qué hizo? Los reprendió. Y dura reprensión, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué les dijo no sabéis de qué espíritu sois? Porque no pensaban de acuerdo al corazón de Jesús. Su corazón no sentía el amor que Jesús sentía. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Ellos sabían muy bien a lo que había venido Jesucristo. Una y otra vez lo mencionaba. Dice, sino para salvarlas. El plan de Dios es darles vida espiritual y sus discípulos quieren matarlos. Ahora, si fueran verdaderos colaboradores de Jesús, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué cree usted que hubieran hecho? Hablarles de Clamar misericordia por ellos. Jesús, ten misericordia de ellos. Compadécete de ellos. Mas si vos dicen, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los acabemos? ¿No te parece? ¿Señor quiere que los destruyamos? ¿Cuál fue la ofensa? Samaritanos y judíos tenían problemas entre sí. Los que envió Jesús, los samaritanos se dan cuenta que ellos iban a Jerusalén, tenían problemas y los miraron mal. No atendieron la petición. El colaborador de Jesús, llamado Jacobo, hermano de Juan, ¿qué dice? Acabemos con ellos, Señor. Una gran lección. Yo he venido para salvar almas. Y ellos tienen necesidad de salvación. Toda criatura, hermanos, en este mundo tiene necesidad de salvación. No importa que a usted y a mí no nos caiga bien. No importa cómo sean, tienen necesidad de salvación. A Jacobo le pareció un gran insulto que quería matarlos. Y dice Jesús, no, yo he venido a salvarlos a ellos, he venido a salvarlos, voy a morir por ellos. Hoy en día, usted y yo, dice la palabra de Dios por medio de Pablo, que somos los colaboradores de Dios. Como colaboradores, ¿cómo somos? ¿Somos diferentes a los discípulos? No. No, peor. ¿Cree que los discípulos estaban igual que este grupo? Llenos de egoísmo, falta de compasión y amor. Tenían esos problemas. ¿Sabe que cuando yo miro lo que pasa con los colaboradores de Jesús y cuando yo miro la situación de hoy en día con los colaboradores de Dios, ¿sabe que no miro mucha diferencia? Y cuando digo esto, créeme que a mí la palabra me habló primero. ¿Sabe que yo me miro con un corazón lleno de egoísmo, falto de amor y de compasión por los demás? Y no creo que usted sea muy diferente a mí. Analicemos qué sale de nuestras bocas, cuáles son nuestras acciones, y nos daremos cuenta dónde estamos. Si tenemos un corazón que ama a Dios, que sirve en Dios, o tenemos un corazón que vive y hace lo que quiere hacer. Hermano, ¿y cuál es la solución? Estoy lleno de egoísmo, estoy falto de amor y de compasión. ¿Y cuál es la solución? Bien, vamos a la palabra de Dios que nos dé la respuesta. Vamos a ir a Juan 13:34. Juan 13:34, aquí que lo lean por favor. Un mandamiento nuevo os doy. Vale. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús está dando un mandamiento nuevo aquí a sus discípulos. ¿Cuál fue ese mandamiento? Que os améis unos a otros. ¿Por qué les dio ese mandamiento? Porque estaban faltos de amor. Un punto importante, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo. Fíjese, dice Jesús, como yo los amo. No como usted ama, no como tú amas, no, tienes que amar como yo los amo, como yo amo. ¿Cómo es el amor de Jesús? Incondicional. Muy diferente al nuestro, ¿verdad?
Entonces la solución a nuestro problema es amar como Jesús ama. Vamos a ir a Hechos 12:2, o lo voy a leer yo. ¿Se acuerda quién fue el que quería descender fuego del cielo y destruir a las personas? Jacobo. Jacobo. Vamos a ir a Hechos 12:2, mire lo que dice, 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué cree que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan? ¿Solo por un gustito que se dio? Porque quería matar a los niños. Porque Jacobo predicaba la palabra de Dios. Jacobo, el que quería destruir a las personas, ahora predicaba la palabra de Dios al grado que dio su vida por la predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese cambio? Porque aprendió el mandamiento Jesús nuevo. dio un mandamiento nuevo. ¿Cuál fue? Los améis los unos a los otros. Oh, Jacobo lo entendió. Y no solo lo entendió, Dio su vida lo por él. obedeció. ¿Usted y yo lo entendemos? Tal vez sí. El punto es, ¿y lo practicamos? Vamos a ir a Romanos 13:10. Romanos 13:10. Dice la palabra de Dios, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se fija? El amor no hace mal al prójimo. ¿Qué diferencia si hubiera habido amor en estos grupos de personas, verdad? ¿Qué diferencia si hubiera habido amor en los corredores de Jesús, verdad? ¿Qué diferencia haríamos si hubiera el amor de Cristo en nosotros también? No hace mal al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que me cae bien, ¿verdad? Los que A un nos mi rodean. enemigo es el prójimo. Y dice que si amo como Jesús ama, no haré mal a mi enemigo. Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Cuesta trabajo convivir entre nosotros? Sí. Convivir entre personas es lo más difícil que puede haber. En mi trabajo hay departamentos que sirven ciertas áreas. Está el departamento que da de servicio, que son los que reciben las llamadas de la gente particular que quiere un trabajo en su casa por algún problema. Y hay el departamento donde iniciamos nuevos proyectos. En un tiempo pusieron a mí el departamento de servicio. Y sabe que yo le dije al patrón, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Por favor, cámbiame al empezar nuevos proyectos. ¿Sabe por qué? Tratar con la gente es lo más difícil que puede haber. Es pesado. Aquí dice la palabra de Dios que si tenemos amor, dice que los unos para con los otros, dice que nos podemos soportar. ¿Sabe por qué habla de soportar? Porque no es fácil. Somos personas diferentes, con caracteres diferentes, no es fácil soportarnos. Pero dice la palabra de Dios, con amor, sopórtense unos a otros. Un mandamiento es hoy que os amemos unos a otros. No dice ámalo si es buena persona contigo, ámalo si te trata bien, no. Dice soporta. Vamos al último versículo, 1 de Corintios 13:1. 1 de Corintios 13:1. Vamos a hacer una declaración que hace aquí Dios por medio del apóstol Pablo. 1 de Corintios 13:1. ¿Ya está ahí? Ya. 1 de Corintios 13:1. Dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice Pablo que si eso se aplica a cualquier cosa que se hace. Si las cosas no se hacen con amor, dice que viene a ser como un címbalo que retiña. En otras palabras dice, vengo a ser como nada. En otras palabras dice,
no puedo ser útil para la obra de Dios. Dios tiene propósitos para usted y para mí, y es servir en su obra. Pero dice Pablo que si no tenemos amor, dice, no somos útiles para servir a la obra de Dios. Si no somos útiles, no seremos buenos colaboradores. Jacobo entendió amar como Cristo manda que amemos. El día que usted lo podamos hacer, ese día no habrá egoísmo, no habrá falta de compasión, no habrá falta de amor en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Vamos a poder cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Vamos a poder colaborar juntamente como Dios lo dice en su palabra. Jacobo lo entendió. Y si él lo entendió, usted y yo también podemos entender. Jacobo lo puso en práctica. Si él pudo, usted y yo también lo podemos. Bien, hermanos, tenemos gran responsabilidad. Así que ocupamos de trabajar en ese corazoncito, ¿verdad? Bien, eso nos queda de tarea. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, Señor. No tiene errores, Padre, y tiene poder para dar vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu gracia, Padre, tenemos el privilegio de poder trabajar para ti, Señor, juntamente contigo, mi Dios. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos, Señor, que estamos lejos de ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Reconocemos que tenemos un corazón, Señor, bastante dañado, Señor, el cual ocupa trabajo, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayude, Señor, a ser responsable delante de ti, Señor, y que ese egoísmo que hay en nosotros, Señor, lo podamos quitar, Señor, utilizando el amor como tú lo mencionas, Padre, ya que es la solución al problema del ser humano, Señor. Te pido por amor y compasión, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, en nombre de Jesús. Amén.